¿Me escuchan bien ahí? Buenas tardes, ¿sí? ¿Se escucha Buenas bien? tardes, sí, sí. Bueno, ahí empezamos con la práctica de hoy. Bueno, con Axel habían visto hasta el ejercicio 27. Hoy vamos a retomar con el 28. Ahí ya entramos a ver el tema de viga placa, ¿sí? A ver qué pasa. Profesor, ¿Hola? profe, le quiero hacer una Sí, consulta. Es respecto al sí. examen Sí, a último ver que un momentito, hicimos. espera, un segundito. Ahí, sí, decime. Perdón. Em, yo el examen, la parte de teoría la aprobé y en la práctica, por haber usado mal las tablas, no la aprobé. Mi Ajá. duda es, en el caso de recuperarla, la práctica, Ajá. ¿tendría que recuperar todo el parcial, teoría y práctica, o solamente No, la práctica? no, es así. Pueden recuperar hasta dos parciales, ¿sí? Teoría o práctica, o sea, de teoría hasta dos parciales, de práctica hasta dos parciales, ¿sí? Ah, Si, bien. o sea, recuperan lo que no aprobaron. Pueden haber aprobado la teoría y la práctica no, entonces recuperarán de ese tema, de esos temas, solamente la práctica. Ok. ¿Está? Sí, porque le mandé un mensaje a Alejandro acá en Teams y no lo ve, Ah, no así lo que vi. bueno, pero ya está, esa era la duda. No, bueno, buena pregunta porque fue para todos. Por ahí no estaba claro y perfecto, gracias. Gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, si alguien tiene alguna duda, consulta o algo que consideren que haya que ver o se quieren sacar la duda, nos pueden consultar, o sea que sin problema estamos a disposición de ustedes. ¿Vamos? Eh, Bien, entonces, arrancando con el tema, el tema es Viga Placa, ¿sí? En general, la situación de la viga es, como ustedes ven acá en la figura, siempre están vinculadas a losas y en la práctica uno no lo considera la placa, digamos. O sea, normalmente lo que hacemos es eh, la suponemos como la sección rectangular y obviamos la colaboración de las alas o las losas que estarían, digamos, para un momento positivo, me estarían aportando, si tengo acá, como ven ahí, la placa comprimida, me estarían aportando resistencia en lo que sería eh, la compresión en el hormigón, ¿no? Pero normalmente con considerar la parte rectangular, no, es como que nos sobra, digamos. Llegado el caso en el cual a veces, porque la viga o es muy angosta o por alguna cuestión de diseño, eh, puede ser ventajoso poder considerar la viga placa. O sea, ¿por qué no la consideramos? Y porque es un cálculo más y uno simplifica eh, las cosas para hacerlo más rápido y eso en todo caso es un margen de seguridad extra que nos quedaría, digamos, eh, pero es para simplificar simplemente. Eh, y bueno, si por alguna cuestión necesitamos hacer la consideración o contemplar que la sección puede ser una viga placa, bueno, hoy veremos cuál es el ancho que podemos considerar como de losa que participa en ese ancho colaborante o en ese ancho de la viga T. ¿Eh? Digo T o en realidad puede ser L, dependiendo si la viga tiene losas a ambos lados, como ven acá en la figura, ahí tenía forma de T, pero si es una viga que está en el borde y está unida a una losa solamente en uno de sus lados, en ese caso tendremos una viga en forma de L, pero bueno, ambas se llaman vigas placas. Bien. Antes de empezar con los ejercicios, vamos a hacer comentar un poco en general
un poco del anterior reglamento, un poco del nuevo, porque en las tablas de hormigón están incorporadas unas tablitas que eran tablas que se utilizaban con el reglamento anterior y están un poco a los efectos de comparar uno con el anterior, con el nuevo y ver que más o menos ambos reglamentos son coherentes, digamos, y los valores son muy similares, los considerados en los anchos de esta viga placa. Entonces, conceptualmente, hay unas figuras. Nosotros vamos a tener losas que apoyan en vigas, ¿no es cierto? Y las vigas sobre columnas, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que acá lo que tenemos es una partecita de una estructura, en donde podemos ver, ahí sería una losa armada en una dirección, con un pequeño voladizo. Acá la estructura continuaría en el sentido longitudinal, las vigas, digamos, está aislado solamente una partecita. Sí, es decir, acá tendríamos esto que sería una losa, que anda así aparentemente. Y bueno, entonces, acá ven en la sección que esta viga que en un principio nosotros la considerábamos rectangular, podría, si uno necesitara, considerarse como una viga T, o esta que es de borde, en forma de viga L, ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo que pasa en la viga en relación a que ahí estamos viendo que la placa está en la parte superior y la viga, nosotros si fuera una viga continua, y para ese mismo tramito aislado, si tenemos una viga continua, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, supongamos, 2 tramos, 3 tramos, lo que sea. Bueno, ustedes saben que el diagrama de momentos puede ser algo así, dependiendo de las cargas, las luces, pero ¿qué es lo que tenemos? Es decir, en los tramos tenemos momentos positivos, o sea, tracciones abajo, y en los apoyos tenemos momentos negativos. Acá se me está corriendo esto. Me parece que se me quedó sin batería la tableta, así que bueno, vamos con el ratón. Entonces en los apoyos tenemos momentos negativos y tracciones arriba. Entonces, esto mismo, si nos fijamos en esta figura, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea que en los tramos tenemos momentos positivos, es decir, tenemos tracciones abajo, y en los apoyos momentos negativos, o sea, tracciones en la placa. O sea que si nos fijamos entonces en estas secciones, en la AA y BB, podemos ver que para esa sección, no, perdón, ese no, este, comprimido arriba, sí, o sea, tendría que haberlo modificado un poquito. Estaría comprimido arriba. Entonces ahí vemos claramente que cuando tenemos momento positivo, la placa está colaborando, me está aportando resistencia en la parte comprimida de mi viga. En cambio, en esta zona de apoyo, la placa está traccionada y la parte comprimida del hormigón es esta. Así que en esta parte la placa no me aporta nada, o sea que la viga placa, cuando está en la parte superior, la parte de placa, es beneficiosa o me va a servir siempre y cuando el momento
o esté dentro de la zona de momento positivo. ¿Bien? En cambio, en el apoyo, ¿cuál es el cálculo que hago? Y bueno, en el apoyo sí, la tengo que considerar solamente como si fuera una viga de este ancho B, BW, que es el ancho del alma. Acuérdense, habíamos comentado que el ancho del alma, el reglamento lo llama BW. Entonces, en los apoyos, siempre la sección va a ser rectangular, siempre que la placa esté arriba, porque al estar traccionada no aporta a la compresión, digamos, en lo que es la flexión, y sí me va a aportar resistencia en la zona de momento positivo. ¿Sí? Entonces esto siempre conceptualmente es importantísimo que lo tengan claro. ¿Sí? En cuanto a la zona de momento positivo, se podían dar, esto es lo que ustedes vieron en la teoría, en esta zona de momento positivo, donde la placa está comprimida, pueden darse dos situaciones. O que el eje neutro caiga dentro de la placa o que caiga por acá abajo. Entonces, cuando cae acá en la placa, fíjense que la parte comprimida es un solo rectángulo, así que esto lo puedo asimilar. Esta placa que está así también podría ser el caso de una sección rectangular. Fíjense. Yo tengo una sección acá tengo una cierta cantidad de acero. Entonces, una sección que tiene el eje neutro por acá, que sea placa o rectangular, es lo mismo, porque lo que está del eje neutro para abajo, que tenga la forma de la placa o que tenga esta forma de este rectángulo, me da totalmente lo mismo, es decir, la resistencia va a ser la misma, o sea, lo que me interesa es esta parte comprimida, fíjense que es totalmente equivalente, sea placa o rectangular de ancho B, siempre que el eje neutro caiga dentro de la placa, la resistencia es la misma que si fuera rectangular completa o que tenga esta forma. Entonces, yo la resultante de compresión que voy a tener acá arriba va a ser la misma, sea una placa, la forma de T, o rectangular con toda esta altura y todo este ancho. La resultante de compresión es la misma. Acá tendré la de tracción, que es igual a la de compresión, es decir que el momento resistente que va a ser capaz de desarrollar, en ese caso, cuando el eje neutro cae dentro de la placa, es el mismo tanto en la sección de forma de T que en una viga rectangular de ancho B, que sería el ancho de la placa, y altura H. Es decir, que esos casos los podemos analizar como una sección rectangular equivalente, si quieren llamarlo así. En cambio, para los casos en que el eje neutro cae acá abajo, y ahí sí debemos separar. Tenemos el aporte que tienen las alas, y a eso se le sumaría el aporte de esta partecita del alma. Y entonces ahí sí el tratamiento que hay que hacer es otro. ¿Sí? El caso más simple es este. El cálculo de una viga plana, es decir, cuando el eje neutro cae acá. Porque directamente consideramos una sección rectangular de ancho B y altura igual a la altura útil de esta viga. ¿Sí? A los efectos de cálculo, el dimensionado a flexión. ¿Sí? Después el corte es otra historia. Esto es para la flexión. Bien. Dicho esto, espero que haya quedado claro, cuando la placa está traccionada no me sirve para nada. Sí me sirve para esto, ya que está el dibujo, lo aprovechamos. Fíjense que, supongamos que sea este caso, y bueno, yo tengo la parte comprimida y me hubiera dado el cálculo 7 barras del 20, y acá yo tengo, inventemos algo, este ancho BW acá, que sean 20 centímetros, por decir un valor.
20 centímetros. Entonces, si yo tuviese que colocar ahí, 3, perdón, y 4, 7 barras del 20, como ven acá, en una capa no las puedo ubicar. Entonces, cuando tengo esta situación, yo puedo disponer algunas barras dentro de la parte del ala, acá pegada, no habría problema. Acá no están representadas las armaduras de la losa. Acá el estribo sería cerrado, ahí faltaría cerrarlo. Acá faltan las armaduras de la losa inferior que vendrían acá. Podría haber algún caballete, no está dibujado. Lo hago más grande para que lo vean. ¿Sí? Eso no está dibujado. Pero a lo que voy es, ven que yo podría aprovechar y colocar todas en una sola capa y poner a los costados algunas barras ahí, ¿sí? Obviamente acá tendría que venir el caballete de la losa y yo poder atarlo ahí arriba, o de alguna manera tengo que ver que esto quede sujeto acá en un solo nivel, o podría disponer alguna armadura ahí especial para que atar esas barras superiores y no se muevan y queden en esa posición. Bueno, esto vino ahí, ya que estaba el dibujo, lo comentamos. Bien, entonces, bien, en la teoría, entonces, ¿por qué el concepto de ancho B de la placa, de dónde viene? Entonces, cuando hay momento positivo, o cuando tenemos momento positivo, entonces esto sería así, acá abajo tracciona y acá arriba comprime, ¿no es cierto? Entonces, esas compresiones, fíjense acá en el dibujo, son mayores cerca de las almas de las vigas, ¿ven? Son mayores, y a medida que me alejo, van disminuyendo, ¿sí? Son menores las compresiones dentro de lo que sería en la parte de la losa, ¿sí? Entonces la idea es determinar un ancho B efectivo o equivalente, de manera tal que yo reemplazo ese ancho, o sea, la multiplicación de ese ancho efectivo por una tensión media o uniforme, me dé un valor equivalente a la integración de todas las fuerzas que tendría si yo considerara esta distribución variable. Es decir, que de esto yo paso a reemplazarlo por ese ancho de tensión uniforme, si quieren, o distribución de esfuerzos uniforme en el ancho, ¿sí? Entonces de ahí viene ese concepto, y eso es lo que determinamos. ¿Cuánto le puedo asignar, qué ancho le puedo asignar a esa placa colaborando ahí? Bueno, acá otro esquemita. Bueno, esto está en el reglamento, está en inglés, debe ser porque lo saqué de algún libro que lo tenía ahí a mano, pero son las mismas fórmulas, digamos. Están en las tablas de hormigón también estas mismas figuras, están sacadas del reglamento, están en español. Entonces, los anchos colaborantes, o anchos efectivos, están dados por unas fórmulas dependiendo de la ubicación de la viga, es decir, dependiendo si es una viga de borde o lo que podemos llamar viga en forma de L, o si es una viga en forma de T. Entonces, para cada caso, da estos límites. Por ejemplo, para la viga unida a una sola losa, especifica que el ancho efectivo es
menor o igual que, fíjense que yo acá tengo una sección de un piso de losa y viga, ¿eh? Entonces, fíjense que yo acá tengo esta viga, la cara de esta viga, tengo la cara de esta otra viga, y acá tengo la losa que las une, digamos, o que está comprendida entre ambas. Entonces, ese ancho efectivo, como mucho, va a llegar hasta la mitad de la luz de la viga, es decir, de la losa, perdón. Si esta es la luz de la losa, acá hasta acá, ¿sí? Entonces, a lo sumo, o sea, de ese ancho L tomo L sobre 2, y L sobre 2. Es decir, esta mitad de ala no puede pasar de este límite, ¿sí? Por eso que acá le dice la luz libre de la losa que tengo de losa dividido 2, hasta ahí como máximo. Y para esta igual, la luz libre de la losa sobre 2. Y bueno, esta como tiene losa de los dos lados, bueno, también la luz libre que tengo de este otro lado sobre 2. Eso es uno de los límites, que sería esta condición o esta. Acá tenemos, entonces, las expresiones para los dos casos. Para de viga con losas a ambos lados, y para con viga de un solo, con losa de un solo lado. Entonces, no podemos extendernos más allá de la luz libre de la losa sobre 2. Después, el ancho efectivo tampoco debe superar estas dos condiciones, que son distintas dependiendo si es de borde o interior. Y tenemos, para el caso de la viga de borde, fíjense que siempre es el ancho del alma más una cierta cantidad. Entonces, acá es el ancho del alma más la luz de la losa sobre 2. La otra limitante es que ese ancho no supere el ancho del alma más 6 veces el espesor de la losa. O el ancho de la viga, el ancho de la viga más la luz de la viga, ahí el L es la luz de la viga dividido 12. Ese es para este caso. En el caso de una viga con placa a ambos lados, el ancho efectivo es el ancho de la viga más media luz de losa de un lado más media luz de la losa que está del otro lado. Esta es la primera condición. La segunda es el ancho de la viga más, acá, 8 veces la altura de la placa, sería esta la altura del HF, ¿sí? Más 8 veces la altura de esta otra placa. ¿Sí? Si los espesores son los mismos, me queda 2 por 8 HF. ¿Sí? Y si no, podríamos poner 2 por 8, HF sería el promedio, si quieren, de los espesores. Sí, está bien. Y no puede superar, fíjense, este caso tiene la limitante de el ancho efectivo no puede superar la luz de la viga entre apoyos, dividido 4. Ese es el límite. ¿Sí? Bien, eso mismo están las tablas de hormigón. A ver. Bueno, acá estoy en otro lado. Acá tienen los dos casos. Para vigas T es esta, y para vigas L es esta.
Y también hay un caso, que no se los mencioné, que es este otro, el caso C. eh, la viga esté aislada, es decir, que sea el caso en donde es esto de acá. Justamente es una viga que tiene dos lositas hacia los costados, pero es esa sección aislada, digamos. Qué sé yo, supongamos que sea una viga que apoyan dos columnas en los extremos y arriba de eso sea una pasarela o algo donde uno circula y es eso y no tiene nada más. Tal cual esta figura. Es decir, que acá ya no tiene vinculación con nada. Entonces, en ese caso, el ancho está limitado a viga aislada, 4 veces el espesor del alma. Y acá hay algo que no está bien. Acá debe haber un error. Ya nos fijamos. A ver, esperen un poquito. Acá. Esto que tengo abierto son del CISOC 201, son los ejemplos de aplicación. Estos son los ejemplos de flexión que tiene el reglamento. Esto lo descargan de la página. Acá. Perdón, es el HF. Cuando es la viga placa aislada, yo estaba confundido. Acá está mal esto. Ahí ese ven que dice B, eso está mal. Ahí corresponde. De todos modos, esto está en el reglamento, el artículo 8.10.4. Ahí corresponde esto. Cuando la viga placa es aislada, la altura de la losa, o del espesor de la placa, si queremos llamarlo, ser correctos, el espesor de la placa tendría que ser mayor que el espesor del alma, el ancho del alma, dividido 2. Esa es una de las condiciones. Y el ancho total, o el ancho colaborante, B, es menor o igual que 4 veces el ancho del alma. Esa es lo que especifica el reglamento para ese caso. Bien. Bueno, fíjense que son las mismas tablas, salvo ese error. Y ahí tenemos las fórmulas que hay que emplear. Esto es lo mismo que les estaba comentando. Acá lo único hay un cambio de notación por ahí. Fíjense que el ancho B es acá. El ancho de la viga o del alma más A1, que sería la luz libre de la losa de un costado sobre 2, y A2 la luz libre del otro costado sobre 2. Después tenemos 2 por 8 espesores y la luz sobre 4, que es lo que vimos recién. Y este es el caso de las vigas L. Y le quería comentar esto. Arriba de esto que estábamos viendo están estas dos tablas. En realidad esto no se lo vamos a pedir de un examen. Lo que vale y está vigente en el nuevo reglamento es esto de acá, lo que acabamos de ver. Lo que está acá arriba es lo que se utilizaba con el viejo reglamento. Era un poco más, ¿cómo decirles? Estaba más preciso el cálculo, digamos, uno lo podía hacer más ajustado, digamos. Con esas dos tablas uno contemplaba un poco más la geometría de la sección de T, digamos, la forma de apoyo y si había o no cargas puntuales, porque todos esos elementos influyen en el ancho colaborante, ¿sí? En cambio, estas fórmulas del nuevo reglamento
también contemplan todas las situaciones, pero son un poco más conservadoras. Eh, entonces valen para todos los casos, sea carga puntual o no. Si nosotros aplicamos estas expresiones, para el caso que sea, ahí están considerando tanto si que haya o no cargas puntuales a lo largo de la viga. Bueno, estos valores contemplan, digamos, los casos más desfavorables, o sea que son, si quieren llamarlo así, son conservadoras, digamos, ¿sí? Esto y estas tablas entonces eran del reglamento anterior y lo vamos a utilizar para comparar y ver los valores y darnos cuenta que lo que el nuevo reglamento fija con esas expresiones son valores adecuados y conservadores. Bueno, vamos al ejercicio, creo que el 27-28, no me acuerdo. Acá estoy. El 28. Los primeros ejercicios consisten en determinar esos anchos colaborantes para distintas situaciones. Y está resuelto aplicando los dos reglamentos. Entonces, el primer caso, a ver si lo ponemos así. Nos dice considerar una viga placa continua de 6 metros de luz. La viga tiene 3 tramos y nos da los datos. La altura H de la viga son 60 centímetros, HF 10, BW 18, B1 y B2 200. En realidad sería el A1 y A2. A ver, sería medio ancho de un lado y... quiero escribir con... Bueno, me olvido que no cargué la tableta y no... Hacía meses que no la usaba por eso. Bueno, vamos a tratar de dibujarlo acá. Un poquito que cambie el... Listo. Entonces tenemos la placa. Yo lo dibujaba antes, pero se me ocurrió hacer esto. Entonces, aquí llama el reglamento. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, acá está la nomenclatura, pero bueno, ya que estamos. Acá está, más fácil. ¿A dónde me fui? Bueno, disculpe, no sé qué apreté. Bueno, así como está. Entonces, vamos al ejemplo este. Nuestra incógnita acá sería determinar B. Este B. El B izquierdo sería este B1 y B2, que son 200. Y ese dato son 200 centímetros y 200 centímetros. El BW es el ancho de la viga. Acá nos dice que son 18. El HF, que es el ancho del ala, son 10 centímetros, que es este dato. Y bueno, y después los otros datos es que la altura total de la viga la altura total serían 60 centímetros.
¿sí? Es decir, H igual 60 centímetros. ¿Sí? Entonces, este sería el BW 18. B es el ancho total de la placa y bueno, y esto es lo que denomina HF, altura del ala. Yo a los efectos de que se familiaricen con la notación. Entonces, aplicando la fórmula de reglamento para el caso de viga con placa o con forma de T, o sea, placa a ambos lados, teníamos estas tres expresiones. O la luz dividido 4, acá tenemos 6 metros de luz, o sea, 600 dividido 4 nos da 150 centímetros, este ancho B, podría llegar a tener 150. La segunda son tres expresiones. La segunda es el ancho de la placa más 2 por 8 por la altura del alma, es decir, el ancho BW son 18, más 2 por 8 por 10 centímetros de espesor del ala, nos da un total de 178, y la limitante era el ancho del alma más media luz de un lado más media luz del otro, media luz de losa, es decir, 18 más 200 más 200, eso me da 418. De esas tres, la más chica es esta, son 150, o sea que el ancho B, aplicando el reglamento vigente, me daría un valor total de 150 centímetros. ¿Sí? Si aplicamos el reglamento anterior, tenemos que usar esas tablas. Fíjense. Estas tablas son dos. La de abajo se utiliza cuando en el tramo de viga que estamos analizando hay una carga concentrada. Si no, se trabaja directamente con la tabla de arriba. Acá se ingresa con, por un lado, acá arriba tenemos que entrar con la relación B1 dividido L0 y B2 dividido L0, o bueno, es decir, serían el ancho o media luz de la losa dividido la luz de la viga, y así, eso por un lado. Y acá en esta columna se entra con la relación entre el espesor de la placa y la altura de la viga, ¿sí? Ahí lo vemos rápidamente y lo vamos a comparar. Entonces, a ver, vamos a poner acá el costadito. Lo vemos rápido. A ver ahí. Fíjense, y ahí hablamos de un L0. ¿Por qué ese L0? A ver. Acá nosotros tenemos tres tramos de viga. Bueno, cuando el tramo es un solo tramo de viga, que supongamos si es el caso de una viga apoyada, el diagrama de momentos es una cosa así. Entonces, es una parábola, disculpen el dibujo. Entonces, ahí el L0 es igual a L. Es como si quieren la distancia que tengo entre puntos de momento nulo, el momento positivo. Bueno, el L0 es la distancia entre puntos de momento nulo. Cuando tengo el caso que estamos viendo, es una vía continua de tres tramos, diagrama de momentos, y más o menos, si fueran los tramos más o menos iguales, con cargas uniformes más o menos parecidos,
esta distancia entre el punto de inflexión, o sea, lo que mide la parte de momento positivo, para el tramo exterior, esto más o menos es el L0, es más o menos 0,8 de L, donde L sería la luz, que en este caso son 6 metros. ¿Sí? En el caso de esta viga, de este tramo interior, la distancia, o lo que mide esta parte de momento positivo, este tramito, entre punto de inflexión y punto de inflexión, ese L0 es 0,60, se lo toma, 0,60 de L, donde L la luz de apoyo a apoyo. ¿Está? Entonces, acá es como que hacemos los cálculos para las vigas de afuera y otro para la viga intermedia, digamos, del medio. ¿Sí? Porque ahí nos va a cambiar el L0, que es una de las variables que entra en el cálculo. Bueno, fíjense, entonces, acá analizamos la viga 1 y la 3, es decir, los tramos de los extremos. Entonces, el L0 es 0,8 de L, me da 480. Entonces yo tengo que entrar acá con la relación entre el espesor de placa y el espesor de viga, que sería este calculito, que me da 0,167. Y también tengo que entrar acá arriba con la relación entre B1 y L0, B2 y L0. Dijimos arriba de los datos que B1 y B2 eran 200 centímetros o 2 metros. Entonces, tengo 2 metros dividido el L0 que dijimos acá, son 480. ¿Sí? Eso nos da 0,417. Entonces, fíjense. Entramos HF sobre H, 0,167. O sea que estoy entre estos dos. Y la mitad del promedio de estos dos. Más o menos. Y con B1 sobre L0 y B2 sobre L0 estamos en 0,417. Que estaríamos un poquito más cerca de este 0,40, pero si quieren habría que interpolar entre estos dos. O sea que nuestros valores sería interpolando entre estos de acá. ¿Sí? Más o menos, no importa el cálculo exacto, es para comparar, chicos, así que no sé. Ahí, fíjense, hemos tomado 0,50, fíjense que podría ser ahí 0,50, estamos 0,45, yo decía, estamos más cerca de 0,40 y acá al medio entre estos dos, o sea que conservadoramente entre 50 y 55 se tomó el más conservador, el más chico, 0,50. Entonces, el ancho colaborante total, este B de acá arriba, ¿a qué es igual? Es igual al ancho del alma, ¿sí? Más el B1 multiplicado por este coeficiente, sería un coeficiente alfa, vamos a llamarlo. En realidad cada uno entra con B1 sobre L0, entonces saca para la placa de la izquierda o el que sea, su correspondiente coeficiente alfa, ¿sí? Después entra con B2 sobre L0 y saca su otro coeficiente. Puede ser que la placa de un lado tenga un alfa distinto al de la otra, en este caso son iguales. Pero es muy simple. Voy a borrar esto y ahora perdí el ratón. Voy a una medida de... Ahí apareció. Entonces, simplemente el ancho colaborante va a ser el ancho del alma más el B1 por el coeficiente alfa 1 que sacamos de tabla, que era este 0,5, más B2 por el coeficiente alfa 2, que también es 0,5. Por eso ven que el más chiquito es el que me da el alfa más chico, o sea que 0,5 es conservador, digamos, sin interpolar, estamos ahí.
Entonces tenemos 18 más 0,5 por 200, más 0,5 por 200, me da un total de 218. Y el nuevo reglamento fija 150. Ven que es conservador. Si lo hubiéramos hecho con mayor precisión, considerando que no hay cargas puntuales y demás, con el reglamento anterior hubiéramos podido considerar unos 50, casi 70 centímetros más de ancho. ¿Está? Bueno, acá está hecho lo mismo para el tramo que sigue, el tramo del medio, cambia que en vez de 0,8 de la luz es 0,6. Se saca esto, se saca ahora acá, esto me da de cambiar el L0, cambia un poquito este valor, de 0,5 esto pasa a 0,39, pero fíjense, me da 1,74 y con 150, fíjense que el nuevo reglamento sigue siendo conservador. Fíjense que acá hay una variable que era el tamaño o la dimensión de la parte de momento positivo. Fíjense que antes era importante, o sea, tenía su influencia en el ancho. Fíjense que entre un tramo y el otro tengo 2,18 y 1,74. Y ahora directamente, siendo conservador, directamente es como que se ha considerado en esas tres fórmulas lo más desfavorable. Bien, bueno, sigamos con el otro ejercicio. El 29 dice, evaluar el ancho efectivo B de las vigas del ejercicio anterior, considerando que además de carga distribuida se presentan cargas concentradas en el tramo. ¿Sí? Bueno, en lo que es el reglamento vigente, nos sigue dando lo mismo. El B va a seguir siendo 150 centímetros. No sé por qué no escribo con texto. No es fácil. B, 150 centímetros. ¿Sí? Lo que va a cambiar acá es que esto de lo que tienen acá de distinto es el cálculo según el reglamento anterior. Fíjense, acá tienen el caso de la viga de los extremos. Fíjense que esto es lo mismo, el L008 de L, H sobre F, y esto es lo mismo. El alfa y el beta es lo mismo. Ahora aparece este factor de reducción, porque ahora que pasaba hay una carga concentrada, es decir, que además de cargas distribuidas, se presentan cargas concentradas en el tramo. Entonces, lo que pasaba es que entonces estos cálculos de alfa 1 por B1 y alfa 2 por B2 ahora vienen multiplicadas por un coeficiente reductor, es decir, porque cuando teníamos una carga concentrada, esa carga concentrada disminuye ese ancho colaborante. Entonces, estos términos se multiplican por ese coeficiente que sale de la segunda de las tablas. ¿Sí? Entonces, volviendo a la segunda de las tablas, también ven que entramos con la relación B1 sobre L0 o B2 sobre L0 y ahí obtenemos un coeficiente. La relación nos había dado 0,417. O sea que ahora teníamos entre 0,40 y 0,60. Estamos entre 0,63 y 0, estamos más cerca de 0,65. Por acá, 0,41. Estamos más acá, en 0,65. Entonces, a esto acá lo estamos multiplicando, ese 0,5 por 200, ahora va multiplicado por 0,65 y por 0,65. ¿Sí? Ahí nos da, fíjense, 148, que es más o menos el valor que nos da el reglamento que está en vigencia. ¿Se ve? O sea, como esto
lo que yo les digo que es conservador, porque es como que ya tiene incorporado que haya o no carga concentrada, que sea tramo interior o exterior, no importa, o sea que eh, estaríamos cubiertos de todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, y acá lo mismo para el tramo que sigue. Acá el tramo del medio sí queda un poquito, porque recuerden que el tramo de central, el L0, era 0,60L, entonces me da 360 y acá en vez de 0,5 era 0,39 y acá esto más o menos nos da 0,65 porque esto da 0,39 que de vuelta acá entramos con 0,4 y nos da 0,65. Y en este caso sí estamos un poquito, nos da 120, tampoco es tanta la diferencia. O sea que en general vemos que el criterio del reglamento nuevo es conservador y es mucho más simple. No dependemos de ninguna tabla, sino que con esas tres expresiones, adoptando el menor de los valores, estaría resuelto la determinación del ancho de la placa. Bueno, y acá que tenemos otro caso. Ujú. Bueno, veamos el 30. Eh, de vuelta está resuelto de las dos maneras. Eh, el de arriba no lo vamos a obviar, pero ya saben, es utilizando esas tablas. Tenemos el caso de una viga de 16 metros de luz con una carga uniforme y tiene estas dimensiones. La altura de la viga es 1,10, el espesor de las alas de la viga T es de 12 centímetros, el alma es de 30 y a ambos lados las medias luces de losa son de 1,30. Entonces determinamos el ancho colaborante. Si tenemos losas de los dos lados, es decir, acá emplearíamos viga T sería, es decir, emplearíamos esto. Es decir, la luz sobre 4, o sea, 16 metros dijimos, o sea que sería 1600 dividido 4, nos da 400 centímetros. La segunda es el ancho del alma más 2 por 8 por el espesor de la placa, que era el ancho, eran 18, acá es 30, está mal esto. El BW es 30, acá hay un error. Ahí, ¿eh? O vamos a hacer así. O, ahí está. Ahí, ahí debería ser. En vez de 18, 30 centímetros. Entonces tenemos 30 más 2 por 8 por 12, que es el espesor del HF. Eso está bien. Habría que revisar este valor si... A ver, ya nos fijamos. Entonces tendríamos 30 más 16 por 12, 222. Acá nos daría un poquito más. 222 centímetros. Y el otro sería 30 130 por 2, 290. Ahí está.
Control F4. Listo. ¿Sí? Bueno, hay un pequeño error. Es decir, que de todas estas, la menor es 222. Tenemos 400, 222 y 290. Las fórmulas del reglamento anterior nos hubiera dado 278. Ahí también está mal listo. Ahí. Bien. Acá tenemos otro caso. Es más de lo mismo. Entonces tenemos, es una viga placa, simplemente apoyada de 8 metros de luz, sometida a una carga uniforme distribuida y cargas concentradas. La sección tiene 67 de alto, 10 centímetros el espesor de las alas, el ancho del arma 25, y de un lado tenemos la luz de la losa de un lado sobre 2 me da 400 y del otro lado es 240 centímetros. Bueno, eso está hecho a los efectos que ustedes con el reglamento anterior vean que acá se entra con el dato B1 sobre L0 y por supuesto este otro dato, la altura del ala sobre la altura de la viga, pero entrando con B1 sobre L0 sacamos el alfa 1 y el correspondiente kappa 1, ¿sí? Acá ya no son iguales las luces de las losas de los dos lados, por eso dan distinto. La relación B1 sobre L0 da distinto de B2 sobre L0. Entonces, acá con este saco un alfa 2 para esta relación y un kappa 2. Y después simplemente usando las mismas expresiones llegamos a determinar que el ancho de la placa debe ser de 230 centímetros o 231. De vuelta, si usamos esta expresión en el nuevo reglamento, tenemos la luz sobre 4, 800 dividido 4 da 200, el ancho de la viga más 2 por 8 por el espesor de la losa nos da el ancho de la viga, que es 25, acá está bien, más 2 por 8 por 10, 185, y el límite que era el ancho de la viga más media luz de la losa de un lado, más media luz de la losa del otro lado, nos da un total de 665. Ahí ven que el valor a adoptar sería 185, que es conservador respecto de este que está acá. Bueno, con esto comparamos todas las situaciones posibles y sirve para aclarar. Hubo un poco que sepan qué son esas tablas y bueno, porque las pueden encontrar en algún manual de hormigón, a veces suelen aparecer. Y bueno, esas tablas también las usaban, o sea, eran las normas DIN y por ahí muy utilizadas en todo lo que son las normas europeas, así que es muy probable si agarran alguna norma española también se encuentre con ese tipo de tabla. Bueno, para un ingeniero el saber, el conocer este tipo de cosas nunca está de más. Bien, vamos a un ejemplo de viga placa. Esto por ahora lo pegué ahí nomás. Este ejercicio en sí es a los efectos de un poco entender el concepto de cómo lo que aporta de resistencia a compresión a la placa, como comprender que es lo mismo que ya saben, que ya hemos hecho hasta acá, digamos, durante el año, digamos,
Es decir, que es un caso de flexión, como veíamos acá. Si tenemos una sección y siempre el hormigón en el límite, en el estado límite último, está a una deformación del 3 por 1000, y lo que buscamos que acá abajo la deformación del acero esté en fluencia, es decir, que tengamos una rotura dúctil y tratar de trabajar con un coeficiente de reducción de resistencia de 0,90. Y el concepto de que la resultante de compresión es igual a la de tracción y que el momento nominal no es otra cosa que C por el brazo de palanca Z o T por Z o C por Z o lo mismo. El Z, que es el brazo de palanca, que acá no está dibujado, pero a ver. Acá. Sería el Z. No es otra cosa que la altura D, útil D, ¿sí? Este D, descontado esta, D menos A sobre 2. Eso es el Z. Bueno, entonces ya lo saben. Bueno, vamos al ejercicio. Repasé un poquito de eso porque eso es lo que está hecho. Fíjense, tenemos, nos pide el ejercicio 32, dice, se trata de determinar la altura y ancho del nervio, además de la armadura, de una viga placa sometida a flexión simple, donde el momento máximo es de 1400 toneladas centímetros. El acero es de esta calidad, es una ADN 420, un hormigón H20, y nos dice que la losa tiene una altura de 8 centímetros. Y el ancho de la placa, sería un dato, es de 220. ¿Sí? Es decir, si quieren, es decir, este ancho B son 220 centímetros. Este espesor de acá son 8 centímetros. Y ¿qué más tenemos? Y nada más. ¿Sí? Y bueno, y conocemos el momento. Entonces lo que tenemos que determinar es la altura y el ancho de esto. El W. ¿Sí? Bueno, entonces el momento nominal es igual. Esto es medio teórico el ejercicio, pero viene al efecto de ver esto. El momento nominal es igual a la resultante de compresión por el brazo de palanca, y esto debe ser mayor o igual que el momento MU dividido el coeficiente de reducción de resistencia. Es decir, lo que nosotros decíamos era que phi por el momento nominal, la condición de resistencia, mayor o igual que el momento mayorado. Si yo paso esto dividiendo, me queda esta expresión. De ahí despejamos, bueno, entonces el momento que es igual. Entonces C, si nos venimos acá, la resultante de compresión es 0,85 de F'C, o sea, es la tensión por A por B. 0,85 F'C por A por B. Y el brazo de palanca Z es D por A sobre 2.
Entonces, 0,85 por F'(C) por B por A, por el Z, que es D menos A sobre 2. Eso igual a MU sobre el coeficiente de reducción de resistencia. Es decir, de acá yo puedo despejar D, que es mi incógnita. Es decir, lo despejo y me queda esta expresión de acá. ¿Sí? Fíjense que es función de que, bueno, la calidad del hormigón la conozco, el ancho de la viga lo teníamos que determinar, acá lo hemos adoptado de 20 centímetros, ¿sí? Y, o sea, depende del ancho y de A, que es la altura del bloque comprimido, este A de acá. La altura de este bloque comprimido. ¿Sí? Bueno, entonces adoptando B y el A igual a 1 centímetro, es decir, nosotros sabíamos que, si lo dibujamos, la capa de compresión acá tiene 8 centímetros. ¿Sí? Es decir, el eje neutro, yo estoy diciendo, quiero que el eje neutro esté acá, dentro de la capa de compresión, y estoy diciendo que la altura del bloque comprimido es 1 centímetro, es decir que la parte comprimida va a ser todo esto. ¿Está? Bueno, entonces, si adopto esto, ahí despejamos que para ese caso la altura debiera ser de, este valor de D me da un valor de 42 centímetros. O sea que la altura H total termina dándome 42 más 3 centímetros, un total de 45. Bien, entonces ya tenemos definido, es porque lo adopté, el BW20 y H45. Bien, entonces, fantástico. Ahora lo que faltaría para completar, si bien no lo pide, es, bueno, qué sección de acero necesitamos acá abajo. Sí, porque para ese valor del... A ver, esto lo vamos a cortar un poquito. Ahí. Ahí. Así lo dejamos por acá. Ese centímetro, a ver acá, es decir que yo acá tengo mi parte comprimida del hormigón acá arriba, y entonces acá tengo el acero. Entonces yo conozco cuánto vale la resultante de compresión, entonces acá tendré para igualar, a ver qué pasó, la resultante de tracción en el acero. T. Y acá tengo C. Entonces, estas son, entonces, yo adopté 1 centímetro, sé cuánto vale C, entonces, T tiene que ser igual a C, es decir, ustedes saben que T es igual a la sección de acero multiplicado por la tensión de fluencia del acero. Entonces, de esta igualdad lo que hacemos es despejar justamente el valor de la sección de acero necesaria para que acá yo tenga equilibre el valor de C, o igual. Y bueno, ahí nos da que necesitamos 8,90 centímetros cuadrados. Esos 8,90 se pueden proveer de dos formas, o 3 del 20, 3 barras del 20, si vamos a las tablas de hormigón, acá,
barras del 20, si colocamos 3, ahí tenemos 9,42, o si no, combinando barras también, podríamos adoptar 4 del 16 y 1 del 12 me da 9,17. ¿Qué es lo que pasa? Que estas, yo tengo 5 barras, tengo 4 del 16 más 1 del 12 son 5 barras. Entonces 5 barras por 5 centímetros más o menos que necesitaría cada barra, 5 por 5, 25. Estaríamos necesitando un ancho de viga de 25. Con 3 del 20, 3 por 5, 15, o sea, en 15 centímetros, más o menos sabemos que estamos. Es decir, que con esos 20 centímetros que hemos adoptado hoy, nos estarían entrando en una sola capa. Entonces, adoptando barra del 20 sería adecuado el espesor. Si adoptamos estas barras de menor diámetro, o sea, 4 del 16 y 1 del 12, el BW tendríamos que llevarlo a 25 para que nos entre en una sola capa. Por último, una verificación que en teoría debiera, parece obvio, porque haber adoptado 1 centímetro acá arriba me parece que daría una rotura dúctil, pero bueno, lo que tenemos que ver es, para ver que sea una rotura dúctil, que busco la figura acá, es verificar la deformación acá en el acero. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no traje el valor de... Ustedes saben que, bueno, conocíamos, discúlpenme, acá habíamos adoptado el valor de A, que era 1 centímetro, y ustedes saben que A y C están relacionados, acá está, A y C están relacionados por este coeficiente beta. A es beta 1 por C, es decir, que C es A sobre beta 1. Entonces, si yo conozco C, si estoy conociendo esto de acá, entonces lo que yo quiero determinar es también este valor. Entonces lo que hago es una relación de triángulos. A ver. Tengo este triángulo grandote, lo relaciono con este otro más chiquito. Y bueno, acá interviene para este lado de acá. A ver. Relaciono este triángulo con este otro más pequeño. O sea, acá el más pequeño conozco, esto es 3 por 1000, esto es C sub B, y del grande yo tengo que relacionar este lado, y bueno, y esto de acá es de la altura de este. Este lado de acá arriba contiene 3 por 1000 y contiene el E sub T, que es la deformación del acero. Y ahí eso me lleva a una expresión donde yo despejo esto, la deformación del acero. De ahí sale, esto ya lo vieron en la teoría, así que sale esta relación. Es decir, acá tienen K sub C, y bueno, acá capaz que está hecho con la tabla de KDKE, la verdad. Pero no es otra cosa que despejar el valor de la deformación del acero, que ahí nos da 60 por 1000, es decir, que es mayor que el 5 por 1000, o sea que está bien haber supuesto acá cuando hicimos el cálculo este phi igual a 0,90. Listo, y ahí termina el ejercicio. Un poco es para trabajar con los conceptos que ya teníamos y nada más que eso.
ver el tema del ancho, cuánto necesitamos. Si bien la clase pasada vieron con Axel esas tablas que están un poco más completas, incluso ven combinando diámetros, qué ancho necesitan, bueno, lo hicimos más simple, digamos. Bueno, vamos al 33. No sé si los debo tener cansados ya. ¿Qué hora es? 20 y 22. Bueno, a ver. Vamos a tomar 5 minutos, si quieren, a ver, 7. Vamos a retomar a las 1:30. Les doy un corte porque me parece que hablé demasiado. eh, y así descansan un ratito, o si quieren consultarme algo mientras, me consultan, yo me quedo acá. A las 20:30 seguimos con los ejercicios. Con cualquier duda que tengan de lo que hemos visto, me dicen.
Bueno, y seguimos. Bueno, acá ya empezamos con el dimensionado esto sería lo más aplicado, digamos. O sea, una vez que hemos determinado el ancho de la placa, el ancho colaborante o el ancho efectivo, eh, en un caso real lo que vamos a hacer es el dimensionamiento. En este caso se nos da el dato de una viga con un ancho de placa de 120 centímetros, a la altura de la placa 10 centímetros y la altura total de la viga de 35 centímetros. El espesor del arma es de 20 y tenemos un momento de 10 tonelómetros o sería 100 kilonewton metro. Como están acá, 100 kilonewton metro. Y se nos dan la calidad del hormigón y del acero. Bien, con todo esto vamos a proceder al cálculo. Como les decía hoy, vamos a suponer siempre que tengamos que analizar una sección en forma de T, una viga placa, lo más simple es suponer que el eje neutro cae dentro de la placa, digamos. Entonces, podemos dimensionarla, como decíamos al principio de la clase, como si fuera una sección rectangular equivalente. Estaba buscando, pensando en esto. Ahí está. Entonces, lo primero que hacemos normalmente es suponer de que el eje neutro cae por acá. Bueno, acá estaría en el caso límite, si tuviéramos ahí en el borde. O sea, siempre y cuando el eje neutro nos caiga hasta ahí, fíjense que un caso o el otro, la parte comprimida es la misma, es decir, sea rectangular o en forma de T, el área que está comprimida es igual al ancho B por la altura de la parte comprimida. En ambos casos es lo mismo. O sea, eh, entonces acá arriba voy a tener la resultante de compresión C, va a ser la misma independientemente de cuál sea, y en ambos casos necesitaré la misma cantidad de acero abajo para equilibrar esa fuerza C. Es decir que es totalmente análogo. Entonces, lo que hacemos entonces es realizar el cálculo como si fuera una sección rectangular de ancho B, el ancho de la placa, y altura D, que es la altura D misma de la placa. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos el cálculo de una viga flexión? Y muy simple. Sacábamos el momento nominal, que son 10 tonelómetros, que lo pasamos a kilonewton metro, que sería 100 kilonewton metro dividido 0,90. Esto nos daría más o menos 110. Si acá está, 111, que lo pasamos a meganewton para usar las tablas KDKE, y sacamos el K sub D como D, y acá procedemos como si fuera una sección rectangular de 120 por 35. Es decir, rectangular de 120 centímetros por 35 centímetros de alto.
procedemos como si fuese rectangular. Es lo que dice acá, ¿eh? De B por H. Entonces, acá D entonces son, la altura útil eran 35 menos 3 centímetros, nos da 32, por la raíz de el ancho B, que es 1,20 metros, dividido el momento nominal. Ahí tenemos un total de K sub D igual a 1,052. ¿Sí? Vamos a la tabla. Si quieren, creo que tengo el Excel abierto. 1,52, creo que era un H25. O sea que estamos acá arriba, nos da 0,243. 0,2439. ¿Sí? Ese dato lo sacaríamos de ahí y nos interesa, debemos saber dónde nos está cayendo el eje neutro, para lo cual determinamos o sacamos también de la tabla para este mismo valor de K sub D, sacamos entonces K sub E y el K sub C. Lo mismo que hacíamos ¿se acuerdan? En las losas mercuradas. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, no saqué el valor. Perdón, acá. Estoy tomando, esperé un poquito. H25 y 0,1052. Ah, 1052. O sea que tomaríamos el de abajo, está bien. Ese corresponde. K sub D 24,40 y K sub C 0,566. Yo tomé mal. Son esos valores. 24,40 y 0,566. ¿Sí? Nos fijamos cuánto nos hace. Tenemos que verificar que caiga dentro de la placa, porque si no, si cae por debajo, ya no es válido esto de haber supuesto una sección rectangular de 120 por 35, ya no sería equivalente a este otro caso. Entonces 0,0566 por D nos da que el eje neutro está a 1,8 centímetros. Así que tenemos la altura de placa de 10, o sea que nos está cayendo dentro de la placa. O sea que estamos bien, es menor a los 10 centímetros, y seguimos con el cálculo. O sea que directamente calculamos la armadura, o sea, K sub B por el momento nominal sobre D, como lo hemos hecho desde el principio del cuatrimestre anterior. Eso nos da una sección de 8,47. Debemos determinar la armadura mínima. ¿Sí? Recuerden que para la sección rectangular el reglamento especificaba una armadura mínima en elementos flexionados de vigas como la mayor de estos dos valores dados por estas expresiones. 1,4 de el ancho del alma por D sobre FI. Entonces 1,4 dividido 420 megapascales por el ancho, que en este caso eran 20 centímetros, ¿sí? Por D, que era 32 centímetros. Esto nos da una sección mínima de armadura de 2,13. La otra expresión, donde interviene la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón, nos da, haciendo los cálculos, una sección mínima de 1,90. De ambas, la que vale como mínima es esta de 2,13 centímetros cuadrados. Pero por cálculo tenemos 8,47, o sea que lo que debemos cubrir sería este valor de 8,47. La barra del 20 tiene 3,14, o sea que 3 del 20 nos da 9,42 centímetros cuadrados. O sea que con 3 del 20 estamos cubriendo
este valor determinado por cálculo, por resistencia. Bueno, para finalizar acá tienen un esquemita, hacia las 3 del 20 tenemos 3 por 5 centímetros, necesitaríamos mínimo 15, o sea que en estos 20 centímetros las podremos disponer tranquilamente en una sola capa. Bueno, tendríamos esquematizado ahí los estribos, unas perchas, y también está dibujado el eje neutro y la posición del eje neutro, que desde el borde superior estaría a 1,8 centímetros de distancia. Ese sería el resultado del cálculo. Es decir, que vemos ahí que la parte comprimida es toda esta, 1,20 por 1,8 centímetros. Bien. Pasemos al 34. Yo creo que vamos a ver los simples hoy, y el más complejo lo dejamos para la clase que viene. Así lo explicamos bien y queda claro. Bueno, tenemos una viga T de 1,25 de ancho de ala, 50 centímetros de alma, 21,5 de altura de ala y altura total de 92 centímetros. Estaría sometido a un momento de 1700 kN. El hormigón es un H25 y el acero ADN 420. De vuelta, suponemos como si fuera rectangular, de 125 centímetros por la altura total 92 centímetros. Bien, entonces la altura útil va a ser 92 menos 3, nos da un alrededor de 0,89 metros. Bueno, procedemos con el método KD-KE, sacamos el momento nominal, o sea, 1700 dividido 0,90 nos da 1,89 meganewton-metro. Calculamos K sub D, entonces B dijimos 1,25 y la altura útil 0,89. El momento está acá, eso nos da un K sub D de 0,724. 0,724 para un H25. Bueno, tomaríamos acá el inferior que sigue. Ahí tendríamos 25,21 y el valor de C 0,13. 25,21 y 0,1304. Determinamos la posición del eje neutro, a ver si cae dentro de la placa. 0,1304 por la altura D nos da que está a los 11,6 centímetros. El espesor del ala era de 21,5, o sea que cae dentro de la placa, o sea que es válido haber supuesto la viga rectangular equivalente. Entonces, continuamos con el cálculo. Sacamos la sección KE por momento nominal sobre D, o sea, 25,07 por 1,89 dividido 0,89. Necesitamos, por resistencia entonces, 53,50 centímetros cuadrados de acero. La armadura mínima, esto es 1,4, acuérdense, este 1,4 tiene unidades, son megapascales, o sea que son 1,4 megapascales. Si quiero, vamos a escribirlo acá. Si yo quiero escribir, me olvidé que no tengo la tableta. No escribimos nada. Estos son entonces megapascales, con megapascales se anulan, entonces B y D lo ponemos en centímetros, entonces esto me da en centímetros cuadrados. 1,4 sobre 420 por el ancho de la viga eran 50 por 89, que era la altura útil. Esto nos da
14,83. Y después tenemos la otra expresión que nos da 13,24. Acá siempre que sea un H25 o menor, siempre va a prevalecer la primera de las expresiones. Es decir, si es un H25 menos, ya sabemos que con esta es la que manda. De todos modos, ven que por cálculo necesitamos más. O sea que tenemos que cubrir esta para garantizar la resistencia de la pieza. O sea que lo que hay que colocar es 53,50. La barra del 25 tiene 4,9, entonces vamos al, teníamos abierto, a ver acá. Ahí. Si son barras del 25, teníamos que cubrir, perdón, a ver, 50 y... estoy en 53,50. Son 11 del 25 por ahí debe ser. El 25, 53, bueno, a ver, no me alcanza. Bueno, una del 25 tiene 4,91. 53,50 dividido 4,91 son 11 barras. ¿Sí? 11 barras. Nos quedó corta la tabla. No sé si sigue acá otra. No. 11 barras. 11 por 5 seríamos 55 centímetros. Por ahí ven que entramos medios apretados en esos 50 que teníamos disponibles. 11 del 25 nos da 54 centímetros cuadrados. Y acá sugiere colocarlo en dos capas, 6 y 5. Por más que en este caso, fíjense, tenemos 11 del 25, y si lo pusiéramos en una capa, es probable que no nos entre. Y si nos entrase, por ahí nos están quedando entre una y otra solamente 2,5 centímetros, que sería el diámetro de la barra. Y en esos casos que tenemos estas armaduras gruesas y seguramente vamos a tener problemas con el llenado, siempre yo les sugiero más bien logremos mayores separaciones y pongámoslo en otra capa, en dos capas. No tiene nada de malo colocar la armadura en capas. Entonces, la separación mínima entonces son 2,5 centímetros o el diámetro de la barra, o sea que tendríamos que tener eso. Pero acá, al colocarlo en dos capas, ¿qué pasa? Cuando nosotros determinamos la altura útil, acá restamos 3 centímetros. Pero, tengo mi viga que tenía 92. Tengo acá el estribo y acá tengo las barras del 25. Yo pongo así, estas tres son más. Pero como lo vamos a poner en dos capas, entonces mi altura útil de por ahí estaría, creo que dije eran 11, entonces pongo 5 y 6. Perdón, 6 y 5. Mi altura útil de va a ser 4. Y yo acá tengo 2 centímetros de recubrimiento, una barra del 8 de estribo, serían 3, y después tengo 2,5 y entre una y otra, acá tengo 2,5, tengo una separación. Acá para separar las capas, lo que se usa normalmente es colocar un retazo de hierro del 25 así atravesado, entonces ahí logro la separación de 2,5 centímetros. Siempre en la obra van a tener sobrantes de barra del 25. Si usaron barra del 25, siempre hay algunos desperdicios, trozos de metro y algo que después no se pueden usar en otra cosa que vienen al pelo para usarlos de separadores, digamos. No es un desperdicio porque lo que terminamos dando algún uso siempre.
Entonces, fíjense que tengo, les decía, 2 3 centímetros y acá tengo 2,5 y acá 1 y pico más. O sea que tengo 2, supongamos que sea de 6, 2,5 más 2,5 son 5, 6 centímetros, 7 centímetros tengo acá más o menos, ¿eh? 6,5 supongamos, 6,5, o sea que el D, este D, va a ser igual a H menos 6,5 centímetros y no H menos 3. O sea, hay que hacer una pequeña corrección en este valor de D y volver a recalcular la armadura necesaria. Hay que hacer un reajuste. Seguramente nos dé alguna barrita más. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Ven acá, la altura útil D es H menos 2 de recubrimiento, menos la barra del estribo, menos la barra del 25, menos la separación entre capas sobre 2. Eso nos da más o menos un D de 86 centímetros. Bueno, haciendo el recálculo, fíjense que ahí necesito 55,36. Bueno, acá se adoptaron 10 del 25. Estos son 49 centímetros cuadrados más 2 por 3,14. O sea que estos serían 6,28. O sea que esto en total nos da 49 más 6, nos daría 55,28. Bueno, acá yo redondeé 4,9, es 4,91, qué sé yo. Les da que cubrimos, llegamos bien a esto que es lo necesario de cubrir. Fíjense que tenemos 10 más 2 son 12. Colocaríamos 6 del 25 abajo. ¿Sí? Vamos a dibujarlo. A ver si no está acá abajo. No. 6 del 25, vamos a hacer el estribo. Y los del 25 hagámoslos en rojo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después acá arriba tenemos, nos quedan 4 del 25. O sea, podríamos poner acá 1, 2, 3, 4. Y acá los 2 del 20. Ahí. Y bueno, y acá iría atravesado una barra del 25 ahí como separador. ¿Sí? Y bueno, acá faltarían las perchas arriba y esa sería la sección. Entonces, ahí garantizamos que entre capa y capa tenemos 2,5 centímetros y entre barra y barra tenemos que tener 2,5 centímetros. Y como les digo, tengo 6 barras, 6 por 5, 30, o sea que un ancho de 30 centímetros sería lo que yo necesito para más o menos me entre esas barras con una separación de 2,5 centímetros. O sea, no tengo 30, tengo 50, o sea que mejor todavía, tengo más de la separación que estoy teniendo, eh, es mayor que la mínima. Entonces mejor se va a llenar más fácil, y más si tengo capas. Es recomendable darle mayor separación. Bien, listo, sí, ya tenemos este ejercicio. ¿Qué hora es? Las 9. Es 35, nos va a quedar 35 y 36. Por ahí te lo dejamos para la clase que viene. Cortamos por acá. A ver. Yo creo que ya era 35, no me acuerdo si era.
No, lo vemos, ya terminamos con ese. Me parecía que era este que ya arrancábamos con el caso que el eje neutro nos caía fuera de la placa, pero no, es el que sí. Entonces en este caso tenemos una sección de placa de 80 centímetros, ancho del arma de 20, espesor de placa de 10, altura de viga de 55, que está sometida a un momento de 120 kN/m. Tenemos un H20 y ADN 420 para el acero. De vuelta, comenzamos suponiendo que es una sección rectangular de 80 de ancho por 55 centímetros de altura. Entonces, bien, acá tenemos los datos, sacamos la altura útil, 55 menos 3 nos da 0,52 metros, sacamos el momento nominal, nos da un total de 0,1333 MN/m, sacamos KD, bueno, estaríamos en el valor de arriba de la tabla, nos da 24,30 y 0,0476. A ver, estaríamos, a ver, perdón, 1,274, sí, estamos acá. Recuerden que era H20, vamos a ponerlo en celeste. Sacamos este 24,30 y casi 0,0476. Estos valores de acá. Verificamos que el eje neutro nos caiga dentro del espesor de la placa, o sea, 0,0476 por D, que dijimos era 0,52 metros, nos da 2,5 centímetros, que es menor que el espesor, o sea que está cayendo el eje neutro dentro de la placa. Y lo mismo, sacamos sección de acero, armaduras mínimas, o sea que hay que cubrir 6,23. Esos 6,23 podrían ser 2 barras del 20, o en este caso se adoptaron, como tenemos un ancho de 20 centímetros, ¿sí? Con 4 barras, 4 por 5, 20, esto debieran entrar en una sola capa, está bien. Siempre tratamos a veces de ir a los diámetros más finos que podamos, tiene sus beneficios desde el punto de vista de la fisuración también eso. Entonces adoptamos 2 del 16 más 2 del 20, o sea, la barra del 16 tiene 2 centímetros cuadrados, o sea que 2 por 2, 4, y la del 12 tiene 3,14, así que acá tenemos, vamos a poner 2 por 2 cuadrados más 2 por 1,13 centímetros cuadrados. Eso nos daría 4,26, ahí está 4,28. Por ahí yo, capaz que en la barra del 16 hay una pequeña diferencia ahí, pero siempre lo tomo como 2. 4,26 que cubren este 6,23. Perdón, 2 por 2, 4, 6,26. Listo, dice 2, 4 y 6,26. La separación, el diámetro de la barra 2,5. Debiéramos garantizar que, disponiéndolo en una sola capa, tengamos esa separación de 2,5. Y eso habría que hacerlo con las tablas que vieron con el ingeniero Buto en la clase pasada. O se puede hacer el cálculo acá. ¿Sí? Lo hacemos en la clase que viene. O sea, digamos el ancho que necesitaría, B necesario, va a ser igual a 2 centímetros de recubrimiento más, si tenemos un diámetro de estribo del 6, sería 1,2 centímetros
de los estribos, más tengo 2 del 16, o sea que tengo 2 por 1,6 más 2 del 12 es 2 por 1,2 por, por este. ¿Sí? En las separaciones tengo 4 barras, o sea, hay 3 espacios por 2,5 de el espacio mínimo que tengo que tener entre barra y barra. ¿Sí? Haciendo ese cálculo, un error, 2, hay un espacio. Eso nos da 16,3 centímetros. A ver, acá me faltó algo. 2 por 1, 2. Acá. Ahí me faltaron, son 4 centímetros de recubrimiento. Acá me faltó 2 centímetros por 2. Estamos 18,3. 18,3. 18,3 centímetros. Eso es lo que necesitaríamos para que nos entren las 4 barras en una sola cara. O sea que está bien. Bien, dejamos acá. Este lo hacemos en la clase que viene, ¿no? Porque este es un poquito más largo. Bueno, chicos, buenas noches y nos vemos en la clase que viene. Chau, profe, buenas noches. Chao, Chao, buenas profe. Suerte.